No, porque eso también habla a favor de que se comportan distinto del resto de los estén, porque en lesiones largas los estén comunes no andan tan bien. Si quieren, ay, me falta el código de acceso y les muestro unas lesiones largas, la mayoría subintimalia y creo que hay dos que son presto y ya los dejo. Pero bueno, para mí en lesiones complejas el supera es uno de los que se comporta mejor. Cuando la lesión es de oclusiones del osteo, una poplitea, en general yo voy yo y la mayoría vamos todos subintimal y el supera se comporta muy bien en esas situaciones. Audio. Y acá para pelearlos un poco, les voy. El otro día tuve una controversia en un curso con Mariano Ferreira, que era sobre las guías, últimas guías, y decía que estaban hechas por hemodinamistas. Porque, bueno, una diferencia de las últimas guías es que la indicación, incluso en claudicantes, está primero lo endovascular que lo quirúrgico. Y Mariano decía esto porque está hecho por hemodinamia. Pero bueno, de la longitud y la calcificación ya hablamos mucho, pero bueno, en estos escenarios yo creo que el supera tiene su importancia. Esto ya lo dijo Rosario, pero el diseño del stent acá me parece que hace la diferencia. La fractura tiene que ver con las interconexiones de los stent que inicialmente son un tubo rígido y la diferencia del supera es que es entrelazado, tejido. ¿Por qué tiene indicación supera en estos territorios? Porque los stents se siguen fracturando. Obviamente que los de última generación se comportan mejor, pero este caso que está acá es un paciente que tiene menos de un año y fíjense, yo creo que le pusieron balón expandible porque no entiendo que se haya fracturado así. Yo le había pedido supera, lo mandaron a otro lado, le pusieron estos stents y fíjense al mes cómo volvió la paciente. Me costó mucho pasar por acá, le terminé poniendo un supera dentro de esto. Seguramente le va a durar menos, pero la paciente está con la pierna, tiene las dos piernas, como dice Rosario. Un poco esto, lo que les decía, los stents estándar nacen o el origen es un tubo rígido de nitinol, que el diseño puede ser más o menos flexible, pero la gran diferencia es que el supera comienza de 6 hebras o 6 alambres que se entrelazan y eso le da sus características. Rosario ya lo dijo, la alta resistencia a la compresión, sobre todo en este territorio, es fundamental, y el bajo COF, que reduce la inflamación porque hace menos presión contra la pared del stent. Esto ya lo dije, pero esto un poco para tener en cuenta que tenemos que switcharnos distinto a los stent autoexpandibles comunes. Si uno va a poner un stent supera 5, tiene que predilatar con un 6 o con un 5,5. Si va a poner un 6 o un 6,5. Eso es fundamental para que se acomode bien el stent. Todo esto ya lo mostramos. Esto es un poco exagerado, pero la idea era hacerle balón, no podía dilatar esta placa en el ostium y terminé haciendo un presto por esas lesiones y una pequeña disección que tenía. Fíjense que quedó muy bien, pero un poco exagerado para lo que era. Este caso lo quería mostrar porque me hizo acordar el que contaste vos. Esta es una paciente que también tenía antecedentes de trombosis de distintas situaciones, pero sin ningún diagnóstico. Le puse un 4,5 en la poplitea que hoy estuvimos hablando. A menos de un año se tapó. Mi impresión era que había quedado lesión residual arriba del supera, por eso ahora trato de poner de sano a sano sí o sí, y sobre todo a nivel de Hunter.
pero bueno, pude entrar sin demasiado problema y le terminé poniendo una estena arriba, más arriba. Pero en esta paciente fue medio parecido a la paciente que mostraste vos. Y un poco en cómo se comporta en escenarios más complejos, como en lesiones largas, la permeabilidad incluso a 3 años sigue siendo muy alta o la baja necesidad de retratarlos es del 94%. Este es el Stella Trial, que fíjense que el largo de las lesiones es de 230 más o menos 123 milímetros y la permeabilidad primaria es del 85% y casi 78 a 12 meses. Y a 24 meses está el 86%, 86, casi 87% libre de necesidad de retratamiento. Sin amputación en un 100%. Fíjense que la permeabilidad incluso a 3 años es muy alta. Este es el SAPERSAP, que ya lo mostró Rosario. Este es uno con algunos casos de acá de Uruguay y la mayoría de Argentina, pero fíjense que el largo de las lesiones también es muy importante. 264 milímetros más menos 105 y el seguimiento a 24 meses libre de necesidad de retratar es del 91%, que en estos pacientes con estas características de lesiones es muy alta. Y se compara bastante al SAPERSAP, un poco menos de éxito en el nuestro, pero también con buenos resultados. El Presto, no sé si todos están al tanto, pero la técnica Presto es una técnica de Mariano Panena que, como él supera o una de los defectos, si uno quiere, es que no sabe dónde va a terminar, porque según cómo lo implanta, el largo puede variar. La técnica Presto es implantar en el ostium de la femoral superficial poniendo el stent de un acceso distal, y eso da una gran precisión al implante del stent. Yo ahora les voy a mostrar algunos Presto. Fíjense, este paciente de 75 años con dolor en reposo del miembro inferior derecho. Se hizo con CO2 porque tenía deterioro de la función renal. Habíamos hecho aterectomía de la otra pierna 2 meses atrás y tenía una oclusión desde el ostium de la femoral superficial a P3. La idea era tratar de ir endoluminal. Usamos CO2, no sé si ustedes usan habitualmente CO2, pero en estos pacientes para mí es muy eficiente en por lo menos evitarle un deterioro al paciente. Fíjense que recanaliza a nivel de P2 casi. Por debajo de la rodilla tenía buena permeabilidad. Por ahí cuesta ver un poco. Yo siempre termino mostrando pacientes que no les hice demasiada sumatoria, pero fíjense que acá en el pie está la sumatoria, que a diferencia de cuando va avanzando se ve bastante aceptable el pie. En este también habíamos empezado a usar Oscar con guías de oclusión total. Una de las que más uso yo es la Halber, aunque la Stato también, pero es bastante más agresiva. Acá esto es el Oscar, fíjense que este es el microcatéter con el dilatador adentro. Lo que ayuda el Oscar es mantener un loop bastante chiquito si uno termina subintimal, pero bueno, la idea acá era ganar terreno o territorio yendo endoluminal, pero llegó un punto que avanzábamos, pero terminamos yendo subintimal, porque a veces la paciencia, aunque para el super hay que tenerlo, para el resto de las cosas nos cuesta, así que con el Oscar terminó yendo subintimal. Lo que tiene el Oscar para mí es que acelera mucho los tiempos. La reentrada termina siendo rapidísima. Terminamos con una Coman, descartamos la guía de CTO y entramos rapidísimo
a nivel de la poplitea. Bueno, ahí estamos. La idea era comprobar que estuviéramos en luz. Este es el dilatador. Lo que tiene, otra cosa que tiene el Oscar es que evita el cambio de dispositivos o de sacar todo para usar los balones. Los balones se pueden usar con la medida total, que es de 180, o medidas más cortas si uno no puede avanzar. Terminamos preparando todo con los balones de, fíjense, ven que acá usamos menos, el largo un poco más corto de lo que es el balón, para asegurarnos no pasarnos del ostium, y la mitad y parte del balón queda dentro del dilatador. Preparamos bastante bien, pero quedaban algunos, faltaba dilatar, pero acá habíamos entrado, era la reentrada subintimal. Fíjense que acá nos quedó bastante disecado. Así que en este paciente seguimos con la idea de hacer el presto. Fíjense que acá la punción distal es solo para hacer el presto, porque ya habíamos recanalizado, pero la guía nos ayuda para guiarnos dónde hacer la punción. Ahí fue punzar paralelo a la guía, y la guía retrógrado termina entrando en la tibial anterior. Y el presto, fíjense que el primer stent se pone desde abajo para, bueno, acá, no sé, para asegurarnos que quede bien en el ostium. Está bastante bien preparada, así que el stent se puso bastante bien. Había hecho un poco de recoil, así que fíjense que el segundo stent quedó un poco más desordenado, pero porque tardamos bastante y terminó haciendo recoil. Y fíjense que el ostium, no sé si lo llegan a ver, pero queda bien preciso el implante en el ostium de la femoral superficial, con una buena permeabilidad de la profunda. Esta es la técnica Presto, o es la causa por la cual se diseñó la técnica Presto, para ser preciso en el ostium. Acá es un poco para comparar las imágenes del contraste con el CO2. Pero fíjense, no sé si usan CO2, pero si uno se hace el ojo, termina haciendo imágenes, digamos, bastante buenas comparando con el contraste. Este no es contraste, esto es el CO2 en negro, que acá lo usan bastante. Yo me acostumbré a usarlo y no sé si es el ojo, pero a uno le parece más amigable en negro que en blanco. Y esto creo que es reconstruido. No. Pero bueno, les quería mostrar un caso de Presto en una oclusión. Esta es otra oclusión larga. Este tenía un bypass, se había ocluido. Terminamos entrando subintimal hasta la recanalización en P1. Fíjense que acá, este es un Navicross con una Advantage que a mí me gusta mucho y ayuda mucho, a mí me es muy útil en la reentrada. Terminó entrando muy fácil. Y acá se los traje, bueno, acá hicimos la punción para poner Presto, acá no era necesario para recanalizar, pero acá se ve bien cómo es la técnica. La idea es testear para asegurarnos que esté en el ostium. En general uno lo pone un poquito más arriba y lo termina bajando para asegurarse que esté en el ostium. Y nada, después es el stent común, el segundo stent se pone en retrógrado como siempre, cerrando el acceso haciendo hemostasia unos 5 a 7 minutos. Bueno, este es el que ya les mostré, así que no mucho más. Acá, a este se lo había puesto porque fíjense que acá es un poco la idea de cómo hacer el presto. Uno trata de abrirlo un poco más arriba y después lo termina bajando para que se enganche entre el ostium de la profunda y la femoral superficial. Uno puede abrirlo incluso
el primer centímetro arriba y después bajarlo, y eso ayuda mucho a que se acomode a donde uno quiere. Este es el resultado final del presto, pero básicamente estas se las quería mostrar para ver un poco cómo es la técnica, pero en todos estos casos que son lesiones largas, el isubintimal, el Supera, para mí es uno de los mejores stent para estos casos complejos. Bueno, no mucho más porque ya nos extendimos mucho. Bueno, muchas gracias. Si quieren alguna pregunta. En estos casos que les mostré desde el ostium a la poplitea, ¿ustedes como primera opción es la quirúrgica o hacen tratamiento endovascular? Siempre es quirúrgica. Bueno, yo no soy cirujana, entonces hago esto. Pero bueno, es una alternativa a estos pacientes que por ahí están quirúrgicos. También las nuevas herramientas nos permiten darle la opción de lo endovascular al paciente. De verdad, felicitaciones a las doctoras siempre duda este camino también por aprendizaje para todo bien, vamos a entrar en eso con el pero la gran pregunta que tenemos que hacernos, me parece, es hasta dónde seleccionar como primera opción determinada terapia que sintiendo va a generar y la libertad tradicional. Se dijo en una de las en un momento de que en determinados segmentos como el cerebro moquillo, la terapia endovascular está recomendada en las guías 2024 versus como mejor versus la cirugía abierta tradicional. Y es muy interesante. Ahora, si yo hago un paciente que pide por una explicación intermitente, tiene una lesión localizada, que no lo corta, y las otras habitantes, la mayoría no impactantes, cuando tiene tratamiento. O sea, pocos lo que tenemos que hacer es un seguimiento. Entonces, claro, el cirujano, más allá de buscar lo mejor para el paciente, lamentablemente tiene que pensar también en el resultado y en la parte económica. Y de pronto yo ahí me veo obligado a decir, bueno, te hago un puente de pronto con la propia vena, no, porque puede utilizar para un puente magnetal o una terapia, te hago con una prótesis de coliéter, con tetrafluoruro, que vale $400 y tengo un poquito a ¿no? Una permeabilidad a largo plazo muy importante de muchos años. Versus el costo de toda la técnica. Entonces, vuelvo al interrogante. ¿Cómo, hasta dónde, cuál es, por ejemplo, yo le preguntaría completamente al doctor, su experiencia? Cuando usted recibe un paciente curado por 3, 4 leucemias muy graves, y esos pacientes que tienen leucemias muy graves, para que tengan lesiones multifocales o lesiones difusas, se requieren tratamientos endovasculares complejos como usted mostró. Entonces, hasta cuando le decía a un paciente, cuando yo intento siempre lo endovascular, o mejor,
Yo trabajo con cirujanos, incluso en sala, en endovascular también trabajo con cirujanos. En general la isquemia crítica, y medio por decisión unánime, es endovascular. La mayoría de los pacientes con isquemia crítica van a endovascular. Yo creo que el más discutible es el claudicante, si uno quiere. Uno, cuando tiene el paciente con la pierna en riesgo, la revascularización o el objetivo de la revascularización en la isquemia crítica es evitar la amputación. Y ahí la realidad es que no tenemos para todos los, bueno, depende, en la Argentina pasa una cosa media anecdótica, pero IOMA, que es una obra social provincial que nos paga el procedimiento la nada misma, pero yo tengo banco de este Supera. Es lo más ridículo que hay sobre el planeta, y dos, de que es una prepaga muy cara, casi no puedo poner Supera. Nosotros tenemos también esa realidad media ridícula, pero en la isquemia crítica el objetivo es revascularizar lo antes posible y por ahí no tanto la durabilidad a largo plazo, aunque ahora lo que tratamos es de que el paciente se reintervenga cada vez menos, menos retratamiento. Yo creo que el más discutible es el claudicante. Digamos, la controversia que yo le puedo plantear es, me parece que en lo endovascular con la prótesis estamos cabeza a cabeza. Creo que al bypass con vena, no sé si le competimos igual porque tiene más durabilidad, pero yo creo que un buen tratamiento con una buena preparación y con la mejor angioplastia al bypass con prótesis, yo creo que le compite mucho, pero también depende de los centros, de la experiencia, de la disponibilidad de materiales y de la técnica que se use. Me parece que no hay una mejor que otra, creo que para algunos pacientes es mejor una y para otros es mejor otra, y también tiene que ver con el centro, la disponibilidad y el operador. Lamentablemente acá en Uruguay, si un paciente tiene una buena ventaja, la primera elección Es bypass. En la Argentina es muy... Sí, perdón. Sí, sí. conseguimos materiales adecuados de forma Claro. Y sumamos cuáles son los costos de un ateroto, sea por ultrasonido o sea por un debulking, ¿no? Placa a placa, sin definir exactamente el éxito de este procedimiento, porque es difícil decir cuánto calcio hay en el espesor de toda la pared, cuánto calcio hay en su verticial, cuánto calcio hay en el, etcétera. No quiero decir nada. Pero a lo que voy, que todo eso son miles de dólares, son recursos de amparo, que lamentablemente tenemos que hacer, todos hacemos, acompañamos. Y no hemos logrado en nuestro medio que nos den la herramienta para hacer una angioplastia de una arteria renal. Sí, claro. Sí. Cuanto más entonces el sistema de salud, para que me equivoque, cuánto va a demorar en poder incorporar todas estas herramientas para tratar de isquemia crítica grave. Seguro. A mí lo que en mi realidad es que consiga un cirujano, que probablemente es una realidad distinta a la de ustedes, que le haga un bypass a una pedia, yo casi no lo encuentro. Yo, no, pero por... El atrevimiento de preguntar cuán capacitado están los cirujanos. No, por eso, allá no, casi no la hacen, no la hacen. No, pero por eso casi no la hacen, y mi realidad es que below the knee yo recanalizo todos los días. No, pero eso lleva a un problema, es la formación del cirujano. Esto pasa con las prótesis mismas, pasa en la cirugía osteoarticular, y es un grave problema, porque si los cirujanos no aprenden, digamos, a usar todas las herramientas y la adecuan a cada paciente en particular. Seguro. Yo siempre la discusión medio de chicaneo es, no, le reservo la vena para el bypass. Nah, ya nadie le va...
coronario casi no hay bypass coronario, hay muy poco. La dejo para below the knee. ¿Cuándo le tirás un bypass a la pedia? Nunca. Pero bueno, es mi realidad que probablemente es distinta a la de ustedes, ¿eh? Pero bueno. A mí en la isquemia crítica me pasa eso. Y muchas veces, below the knee, uso guías y balones y nada más. No uso ni aterótomo, ni stent, ni nada. Pero bueno, para mí son dos pacientes distintos, el claudicante con la isquemia crítica. Y dos tiempos diferentes. Es salvarle la pierna y por ahí hay que retratarlo. También el planteo puede ser cuántas veces vas a retratar a un paciente porque solo le usaste balón, y entonces, bueno, pero son otras discusiones filosóficas, ¿no? A ver, yo no, dale, aparte, sigo haciendo, tiene que saber la fecha, buena situación, pero también he aprendido cosas. Como vamos más fácil una con la ¿por qué he aprendido que con las relaciones centrales? Entonces, si yo a ese paciente le hago la anestesia, ¿no? Y le paso un pedazo de hipo, ya le hipotequé un tratamiento endovascular que puede necesitar. Entonces, ya eso no lo hago. Y lo que veo es que la tecnología avanza y hay días no terminas de conocerla. Y aquello, porque son hemodinamistas, los hemodinamistas tienen un gusto tecnológico. Pero hay ya de todo, tamaño, color, puntita, tocabilidad, para, es impresionante la verdad. Y cuando vos empiezas a darte cuenta cuál es la dificultad, se te abre un abanico de posibilidades, ¿no? Y lo otro es, a ver, los tratamientos nucleares se llevan máximo y más tengo poquito. Estas de canalizaciones de los sistemas, a veces se lleva más, que eso se lleva más. Pero así como el vascular de las piernas, después del tratamiento endovascular fallido, el tratamiento endovascular, está el bypass de fallido. Entonces me parece que esto no es bypass o más. No es guerra. No son herramientas. Como dicen en las endoprótesis con cirugía abierta, son herramientas y uno las tiene que adecuar en los pacientes. Pero es verdad que así como uno tiene que entrenarse en los bypasses, se tiene que entrenar en endovascular. Si no hace, no aprende a tocar la línea, no aprende a catalizar Taper, no aprende a hacer el software, no aprende a hacer funciones de programa. Entonces, la ventaja que tenemos nosotros en comparación de los 3 horas y enseñamos una línea de abajo, un lado, la otra de arriba para el otro, y no se escuchaba, qué valor, qué esto, qué hacer, qué importa, nada. Sí, somos particulares. Vivimos en la mierda, estamos acá, abrimos, sacamos una con otra, juntamos las luces, pusimos lo que tenemos. Eso nos llevó. Entonces me parece que el cirujano vascular tiene todo esto. Y hay que, es una ventaja, porque ella me dice, no, porque yo no puedo abrir. No puedo abrir, no puedo abrir. ¿Entendés? A mí me parece que lo que tienen ustedes es una cosa muy a favor, que tienen muchas herramientas para resolver eso, y otra en contra, que es una barrera, no puedo, me cruzo a lo abierto y ahí les cuesta más avanzar. Eso me está logrando, Tienen que contenerse las ganas de hacer un bypass.
creo que uno lleva ese recurso normal. Creo que el médico puede, pero es una consecuencia de particular. No entiendo. Creo que esto debe ser aportado por el sistema de salud en la medida de lo posible. Es un tema de costo. Obviamente que realizar un bypass como el COVID es gratis. Bien. Pero yo mi cuestionamiento personal, el que yo tengo es, ¿estamos colaborando con el enfermo o estamos colaborando con él? Es un cuestionamiento mío personal. Yo lo estoy haciendo por el paciente, lo estoy haciendo por mí. No sé si corresponde, no sé. Bueno, pero yo quiero decir algo. Uno de los pacientes que tratamos no fue único. Uno de los pacientes que tratamos fue una isquemia grave, intentamos hacer un bypass con vena, no tenía vena, sacamos toda la vena y la tiramos al tacho, bypass con prótesis con CAP, porque tuvimos que ir a una peronera, le duró 3 meses. Volvió ese mismo señor con el bypass tapado, con la isquemia crítica y la tránsito tardiana abierta con una úlcera. Lo recanalizamos, no tenemos más opciones. Y te voy a decir, cada vez que viene al control, digo, ay, por favor, que no tenga algo, porque sé que la única opción es endovascular. Ahora, yo lo veo para entrenar. Porque sí, si no estuviera entrenada, me hubiera costado mucho más. Y si tuviera mejor entrenamiento, me costaría mucho menos si no hubiéramos estado por Rosario el otro día, que perdimos todo. Policlínica, cine, teatro, todo. Pero bueno, sí. Es difícil, ¿cómo? Es difícil instrumentarlo. Ese es endovascular puro. Y me dirán, algunos no lo rescatamos, que sigan buscando, sí, pero hay un montón de pie que entran y se terminan salvando. Entonces, me parece que son herramientas, no hay que contraponerlas. Y nosotros los cristianos, si estamos entrenados las dos cosas, somos los mejores para decir que es lo mejor para el No, y hay mucho propósito de lo que dijo Alicia, y comparto plenamente lo que te dijo, pero parcialmente. ¿Por qué? Porque yo creo que hoy, con la evolución de lo endovascular y las herramientas que hay, cuando no hay una buena planificación, no hay un kit, vamos a sacar vena de brazo, etcétera, y menos hacer con tubos de plástico donde le pongas acá. Porque la permeabilidad vital, por eso de eso está demostrado que no. Entonces, ahí que forma parte de lo que decíamos, tenemos que definir. Bueno, ahí hay que ir a lo endovascular. No, pero ahí no me daba para escapar, ahí el paciente que inicialmente lo fue aquí. Pero no está hoy. Obvio. No hay una. Son cosas que sabemos que no hacen. porque el caso clínico, porque era los tiempos. Si tienes una emergencia crítica, no te va a ver las tarjetas, no me da tiempo con un amparo, te pido un crédito por usar. Mientras tanto, lo controlan con todo crédito, si no está, hagan el amparo, y luego te va a curar, y no te va a ¿qué? Sí, igual. También empezó a disponer para discutir acá. Siempre hablamos de los costos. ¿A qué nos referimos en costos? No puedo hablar de los costos en mi casa, pero en salud. Yo no puedo, no sé si el costo en salud es el número de superas que puse, o el número de piernas que amputé porque no tenía supera, o el número de reintervenciones de bypass. No, o el tiempo de internación, porque también es cierto. Eso, sí, pero lo tiene que estudiar el sistema de salud. O sea, no, yo siempre digo lo mismo, yo cuido el supera y hay otro que tarjetea 1 año y medio y le estoy pagando el sueldo para que yo, y la que gasto soy yo, que es un supera para salvar una pierna. No, que hay que controlar, porque igual en tu casa. No te podés gastar todo el sueldo los primeros 2 días. Bueno, hay que... No, y yo creo que también... Considerando como costo de salud, eligiendo procedimientos. Me parece que eso es demasiado soberbio de mi parte, pensar que yo puedo incidir en los costos sanitarios cuando tomo una decisión de un paciente. Pensando que la salud tiene un presupuesto para 3 millones de habitantes.
Yo no sé evaluar el sistema de salud. Yo lo que trato honestamente Nadie lo hace. y lo Que mejor nadie lo hace. para mi paciente. Me equivoco todos los días y 200 veces por día. Lo que intento hacer es eso. No intento hacer un procedimiento para mi caso de ofrecerle la mejor opción al paciente como no sé si le ofrezco finalmente la mejor. Y me parece bárbaro, pero no tengo capacidad de analizar los costos y decir, mi decisión individual cambia los costos en salud. Entonces, como nadie controla eso en nada, yo no sé si yo puedo, no estoy capacitada. Entonces, elijo lo mejor para el paciente y de ustedes el No, y creo que también ustedes tienen la chance o trabajar en equipo multidisciplinario es hacer se va a lo híbrido para mí. Y a mí, yo lo vivo un montón de veces que vengo acá en la arterectomía para todo. A mí me encantaba porque veía la arteria por adentro, el coliflor de calcio que nunca en la vida se lo va a sacar con ningún aterótomo, se lo sacábamos. Y también nos ha pasado, no, en la arterectomía, pará, punzémoslo, que antes, y por ahí punzándolo, en 2 minutos lo hacíamos más rápido. Pero es parte de trabajar en conjunto con una vista más híbrida. Me parece que el futuro va por ese lado, no a pelearnos si es por lo abierto o lo endo, no, a trabajar en conjunto. Me parece que todo esto mucho, pero yo no quería algo de la velocidad, la fuerza de la tenemos una, había más carencia, porque tal vez tenemos mucha confianza. Por pasar a ella, por su tesis de recibir mi doctorado, para que fue bypass a las extremidades superiores y lo vengo haciendo hace muchos años, no voy a decir cuántos, hace muchos años. Entonces quiere decir que yo no tengo miedo y no me he ido mal. Pero que si a mí me dicen la posibilidad de sin abrigo de toda la pierna del paciente, con otros tiempos que tiene eso, poder hacerlo por una función, me parece que opto por hacerlo por función. El tema es por el resultado que yo voy a lograr obtener a través de ese procedimiento. Me parece que ahora lo que tenemos que pegar es porque se integre lo más posible la gente, los procedimientos siendo vasculares, ¿no? Y en determinadas oportunidades va a ser más beneficioso el procedimiento no vascular y el otro va a ser un poco más por vía abierta. Así que esos son los caminos. Ella maneja mucho el endovascular porque no puede abrir el paciente. Entonces, bueno, pero eso le ha permitido desarrollar la tecnología al máximo. Que no lo hubiéramos desarrollado nunca, por eso decimos, bueno, No, y también algo, claro. No, y también a nosotros nos ha cambiado hasta el diagnóstico. Yo cuando me formé de espero el pie, ni lo mirabas. Lo mirábamos de pasadita en una corrida. Yo ahora para mí hacer una corrida al pie es mala praxis. Si yo tengo una isquemia crítica, el pie lo tengo que ver, tengo que saber cómo es la calidad de las arterias del pie, ver si hay que hacer, porque ¿qué me sirve abrirle las tibiales si no tiene salida en el pie? Vamos, todo eso se ha ido modificando mucho y también hay materiales que nos permiten llegar a la metatarsal que antes no se podía. Todo viene mejorando. Probablemente, si uno dice estoy 3 horas para un paciente que no le logré abrir nada, es perder plata, el paciente le va a ir mal, pero si ese paciente le logramos abrirle el arco del pie y se queda con una amputación de un dedo, para mí ganamos todos, porque está así, no, sale muy caro, sí, porque no es tu pata la que te cortaron, porque anda a vivir sin una pierna. Porque acá todo amputa, acá no, acá en general. Dicen, no, bueno, se puede que lo amputen. Sí, para que lo amputen, si tenés un tratamiento disponible y lo estás amputando, eso también es gastar mal plata, para gastar mal la plata, porque el paciente, si tiene 46 años, como uno que vimos hoy amputado, el paciente no puede trabajar, no, eso es perder plata también. Y probablemente ese paciente hubiera tenido una chance de hacerle algo 46 años y tiene una pierna menos. Eso es perder plata también y perder una pierna.
era para o trabajamos en una institución que siquiera nos da para hacer una tragedia con un valor muy sirve. Estamos hablando de la institución más grande de nosotros. Acá se da esa disyuntiva. Ahora, yo fui formado en el concepto de que el médico es ejecutor. Y esto es así. Yo no me puedo salvar de eso. Porque es un tema muy profundo, creo. Capaz que no sé si vale la pena discutirlo acá. Acá tenemos que discutir los adelantos técnicos. Yo acá no me pongo la bolsa delante y digo, no, no vascular, no, para nada, me encanta. Pero creo que tenemos que tener determinado tipo de criterio. Yo he ido a Mendoza, pasé bárbaro, tomamos vino, etcétera, etcétera. Pero no se analizan muchas veces los resultados, se analizan procedimientos. Me mandan cosas, que yo también saco esas cosas. Pero muchas veces el rendimiento de estos procedimientos no son los adecuados. Muchas Bueno, veces sí, cuando, depende. cuando se tratan claudicantes, bueno, tratar un claudicante no me da miedo, me da temor tratar un claudicante, porque yo me ha ido mal con el claudicante. No así con la. No, para mí son dos pacientes distintos y hay que evaluar distintas cosas. Para mí, no digo dos enfermedades distintas, pero sí son dos situaciones muy diferentes. Pero diciendo en que la mayoría que hace esto seriamente a los pacientes lo sigue. Cada uno sabrá cómo sigue a sus pacientes, pero en general los pacientes que uno revasculariza siempre tienen un seguimiento y hay pacientes a los que no va como uno espera que le vaya, pero le va mejor que si no le hubieran hecho nada. Es mejor que tenga una transmeta a que lo amputen por arriba o por abajo de la rodilla. Para mí el objetivo en estos pacientes es salvarle la pierna. Es filosóficamente discutible cuánto hay que invertir en ese solo por salvarle la pierna. Si fuera mi papá, mi hermano, mi algo, yo trataría de salvársela. Es discutible que uno se lo plantee así, pero yo creo que un costo más alto es que al paciente lo amputen sin haber hecho todo lo posible para salvarle la pierna. Pero entiendo que es un barril sin fondo, ¿no? Uno puede entrar y salir y dar distintas opiniones y cada uno también vive su realidad. Pero me parece que en estos pacientes decir que no se siguen los pacientes es poco serio. Yo creo que la mayoría de los que hace estas cosas, los pacientes lo siguen. Yo en mi opinión, ¿eh? No, es mi opinión. Probablemente hay, como todo, yo no pongo la mano en el fuego por nadie, pero en general estos pacientes complejos uno los sigue bastante de cerca. Pero hay de todo en la viña del Señor. No le sale del camuflado. Ojo ahí. No, incluso había un mensaje en el chat. En principio, podemos dar un poco por terminada acá. No, Presidente, no, pero me parece que fue muy interesante las presentaciones incluso creo que lo principal es la preparación más